Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos priorizó expandir su flota nacional al entrar en guerra. Durante la guerra y luchando en dos frentes, Estados Unidos sumó más de 1.200 buques de combate a su marina. Sus nuevos barcos representaban el 70% del tonelaje mundial de buques navales de más de 1.000 toneladas. Y se necesitaban hombres para tripular estos nuevos barcos. Más de 3.5 millones de hombres se unieron al servicio naval de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero no siempre había tiempo suficiente para entrenar a todos estos nuevos hombres, para operar todos estos nuevos barcos. La tripulación del United States Ship, William D. Porter, conocido como Willie D., y uno de los barcos más desafortunados de la Marina, sufrió por no tener tiempo para prepararse. Su servicio, a menudo desafortunado pero finalmente heroico, merece ser recordado. El United States Ship, William D. Porter, se construyó en Orange, Texas, y entró en servicio el 6 de julio de 1943. El destructor clase Fletcher recibió su nombre en honor a William David Porter, oficial naval en la Guerra Civil estadounidense. Porter provenía de una familia conocida por su servicio naval. Su padre, David Porter, comandó la fragata United States Ship Constitution, Old Ironsides, por un tiempo. Su hermano adoptivo fue el comodoro David Glasgow Farragut, comandante naval de la Guerra Civil, famoso por ordenar «al diablo los torpedos, a toda velocidad», en la batalla de la bahía de Mobile. El United States Ship, William D. Porter, de 376 pies de eslora y 39 pies de manga, tenía como armamento principal 10 torpedos con ojivas de 500 libras, 5 cañones de 5 pulgadas, lanzadores y bastidores de cargas de profundidad y artillería antiaérea. 4 meses tras entrar en servicio, el United States Ship William D. Porter recibió una misión ultrasecreta. El presidente Franklin Delano Roosevelt debía viajar seguro al norte de África francés rumbo a las conferencias de El Cairo y Teherán, donde se reuniría con Churchill, Stalin y Chiang Kai-shek para planear la guerra. Las cumbres eran tan importantes que Roosevelt llevó consigo a todo el Estado Mayor conjunto. El presidente iba a ser transportado en el acorazado United States Ship Iowa, al que se unirían 2 portaaviones para proporcionar cobertura aérea y 3 destructores, uno de los cuales era el Willie D., para brindar protección contra los submarinos alemanes que merodeaban por el Atlántico. Roosevelt subió al United States Ship Iowa el 12 de noviembre de 1943. La tripulación del Iowa no supo del persona muy importante hasta que llegó. Greer Sims, tripulante del Iowa, recordó que al instalar una bañera en Norfolk, todos se preguntaron por qué había una bañera en un acorazado. Todo tuvo sentido cuando el presidente subió. El teniente comandante Wilfred Walter fue puesto al mando del William D. Porter cuando salió de Norfolk, Virginia, para unirse al Iowa. Al partir, el ancla del barco golpeó a otro destructor y le arrancó balsas, barandales y equipo, incluido un bote salvavidas. El Willie D. tenía un horario muy apretado y necesitaba reunirse con los otros barcos de su misión. Así que, sin poder ayudar con las reparaciones, zarpó solo después de una breve disculpa de Walter al otro comandante. El Iowa y su escolta debían cruzar el Atlántico rápidamente y en silencio de radio para mayor seguridad. El primer día, el Willie D. dejó caer por accidente una carga de profundidad en mares agitados, explotando y provocando que la misión se preparara para el combate al pensar que era un ataque de submarinos alemanes. El barco señaló su error y todos reanudaron el viaje. Al día siguiente, una gran ola arrastró a un marinero del William D. Porter y nunca fue recuperado. Tras la tragedia, una ola dañó un tubo de la caldera del barco, causando fallas en el motor y obligándolo a salir de la formación para reparaciones. El Willie D. rompió el silencio de radio nuevamente para poder arreglar su motor. Luego, el 14 de noviembre, el Iowa realizó una serie de ejercicios de entrenamiento para demostrarle sus capacidades al presidente Roosevelt. La tripulación disparó cañones a globos meteorológicos. Roosevelt disfrutó del espectáculo desde su silla de ruedas en la cubierta. Cuando algunos de los globos del Iowa se acercaron a su dirección, la tripulación del Willie D. también derribó algunos de los globos, contribuyendo al espectáculo del presidente. La tripulación del William D. Porter realizó prácticas de lanzamiento de torpedos hacia el United States Ship Iowa, el objetivo más grande del convoy. En los entrenamientos, los lanzamientos de torpedos son simulados porque se retiran los fulminantes necesarios para lanzarlos realmente. Imaginen el horror en el Willie D. cuando un torpedo real fue disparado y se dirigió directo al barco que llevaba al presidente de Estados Unidos. En un esfuerzo por mantener el silencio de radio, pero aún así evitar un desastre inminente, Walter, el comandante del Willie D., ordenó al señalero que le comunicara el peligro inminente al Iowa mediante señales.
Al principio, el marinero inexperto reportó por error que un torpedo se alejaba del Iowa. En su segundo intento, volvió a equivocarse en el mensaje y señaló que el Willie D estaba retrocediendo. Frustrado por las fallas, Walter pidió a su operador romper el silencio y contactar al Iowa con el nombre clave León. El marinero dijo: «León, gira a la derecha». El Iowa preguntó: «Identifíquese y repita, ¿dónde está el submarino?». El Willie D respondió: «Torpedo en el agua». «León, gira a la derecha. ¡Emergencia!». Al mismo tiempo, la tripulación del Iowa vio el torpedo y comenzó maniobras evasivas. El Iowa iba tan rápido que el servicio secreto pidió sujetar la silla de ruedas de Roosevelt mientras veía acercarse el torpedo desde la cubierta. El presidente parecía más divertido que asustado por el incidente. Escribió en su diario: «El lunes pasado, un ejercicio de artillería. Porter lanzó un torpedo hacia nosotros por error. Lo vimos y falló por 1000 pies. El torpedo explotó en la estela del Iowa». Según la leyenda, cuando el Willie D se reincorporó a la formación, el Iowa y su escolta le apuntaron con sus cañones, sospechando de algún complot de asesinato. El Iowa preguntó por radio al William D. Porter qué ocurrió, y Walter respondió tímido: «Fuimos nosotros». Willie D fue enviado a Bermudas para ser interrogado, mientras el convoy llevaba al presidente a la cumbre. Existe un rumor de que toda la tripulación fue arrestada en Bermudas, pero los historiadores no están de acuerdo en si esa historia es realmente cierta. El registro histórico es confuso porque el incidente no se hizo público hasta 1958. Si arrestaban a la tripulación, sería la primera vez en la historia naval de Estados Unidos. Si realmente sucedió, se mantuvo en secreto, ya que no existen registros de eso en el diario de a bordo. La investigación concluyó que el torpedo se lanzó porque Lawton Dawson, jefe de torpedos, olvidó quitar el cebador por accidente. Dawson finalmente admitió que cuando se lanzó el torpedo, intentó ocultar su error arrojando el cebador al océano. Dawson recibió 14 años de trabajos forzados, pero Franklin Delano Roosevelt lo indultó y defendió a la tripulación del Willie D, argumentando que no debían perder sus carreras por errores por inexperiencia. Tras el incidente, tripulaciones de otros barcos se burlaban del Willie D, gritando: «¡No disparen! ¡Somos republicanos!». Bill Glover fue asignado al William D. Porter tras el intento de asesinato del presidente, y al principio no estaba contento. Él dijo: «Una vez que le disparas un torpedo a Roosevelt, entonces todos te están mirando y te llaman la atención por las pequeñas cosas que todos los demás también están haciendo». Había muchos novatos en el servicio en 1943. El Willie D fue asignado a servir cerca de las Islas Aleutian, viajando por el Canal de Panamá. Se integró a la Fuerza de Tarea 94 como escolta antisubmarino. En mayo de 1944, Charles M. Case tomó el mando del barco de Walter. Desafortunadamente, tuvo problemas una vez más cuando uno de sus tripulantes se emborrachó y disparó una de sus armas a ciegas. Un proyectil de 5 pulgadas cayó en el patio del comandante de la base estadounidense cercana durante una fiesta con otros oficiales. Nadie salió herido, pero la reputación del William D. Porter sufrió otro golpe. Todos debieron estar listos para la guerra en el Pacífico Occidental. El Willie D estuvo en el Golfo de Linian, Mindoro y Okinawa en marzo de 1945. Asignada a la línea antiaérea, patrulló buscando kamikazes, derribándolos antes de alcanzar barcos mayores, brindando apoyo a tropas en tierra y escoltando transportes y suministros. Fue una acción intensa. El William D. Porter logró varios derribos de aviones japoneses. En marzo, el William D. Porter participó en la batalla de Okinawa, la mayor invasión anfibia del Pacífico en la guerra. La flota de batalla aliada era enorme, incluyendo 20 acorazados, 44 portaaviones y 146 destructores, entre ellos el William D. Porter. Los japoneses enviaron lo que restaba de su flota contra los aliados, incluyendo el sacrificio del Yamato. Lo peor no era el remanente de la Armada Imperial japonesa, sino el temible azote de los kamikazes. Los japoneses lanzaron más de 1.400 ataques kamikazes contra la flota aliada en Okinawa. Los ataques fueron tan intensos que la flota aliada creó un cordón de barcos de piquete de radar alrededor de la isla para alertar sobre los kamikazes que se acercaban. El William D. Porter formaba parte de esta misión, lo que dejaba a los propios piquetes en peligro. En el tiroteo contra los japoneses, el William D. Porter accidentalmente disparó y dañó al United States Ship Luz, su barco hermano de la clase Fletcher. A las 8:15 de la mañana del 10 de junio, un bombardero Aichi de 3A salió de las nubes. El avión anticuado, hecho principalmente de madera y lona con poco metal, atacaba solo, dejando poca firma en el radar. El ataque fue una sorpresa total. El kamikaze se dirigió directamente hacia el Willie D. Los kamikazes eran enemigos mortales, un arma de desesperación.
Unos 3.800 pilotos kamikazes murieron en ataques durante la guerra, causando más de 7.000 bajas aliadas. El avión kamikaze portaba más explosivos que uno convencional y tenía mayor probabilidad de acertar. Un avión kamikaze podía recibir daños que deshabilitarían un ataque convencional y aún así alcanzar su objetivo. El avión avanzaba hacia el barco mientras los cañones del William D. Porter lo incendiaban, pero seguía acercándose. El Willie D. viró bruscamente y el avión falló, por lo que el barco se salvó. Pero este era el United States Ship William D. Porter, el barco con peor suerte de la Marina. A pesar de haber fallado, la aeronave explotó bajo el agua, directamente debajo del William D. Porter. La explosión fue tan grande que levantó al barco de 2.000 toneladas fuera del agua. El barco perdió energía, las líneas de vapor se rompieron y hubo varios incendios que la tripulación no pudo controlar por el daño extenso. La tripulación luchó 3 horas para salvar el barco, y los barcos de apoyo acudieron rápido, pero no fue suficiente. La orden de abandonar el barco llegó a las 11:15 de esa mañana. Solo 12 minutos después, el barco se inclinó a estribor y se hundió bajo las olas. Y sin embargo, la última tragedia para el aparentemente maldito William D. Porter en realidad fue un golpe de buena suerte. Ningún miembro de su tripulación murió en el ataque. Aunque el United States Ship William D. Porter es recordado principalmente por su desafortunada serie de eventos, en realidad fue representativo de una marina que se expandió enormemente en un corto periodo de tiempo, gracias a una generación que se ofreció como voluntaria y sacrificó más que casi cualquier otra en la historia. Aunque tuvo varios accidentes, incluido casi torpedear al presidente de Estados Unidos, el United States Ship William D. Porter tuvo un servicio importante durante la guerra y ganó 4 estrellas de combate en solo 3 años. La campaña continua más larga de la Segunda Guerra Mundial fue la Batalla del Atlántico. La campaña en el Atlántico, librada en rutas de envío y suministro clave, causó casi 100.000 muertes de marineros y el hundimiento de más de 14 millones de toneladas de embarcaciones. La campaña incluyó más de 100 grandes batallas de convoyes y 1.000 encuentros entre barcos, destacando uno el 6 de mayo de 1944, cuando el United States Ship Buckley enfrentó al submarino alemán U-66. Esta batalla a muerte entre estos dos buques de guerra fue el epítome del viejo dicho de que el combate son horas y horas de aburrimiento, seguidas por unos pocos momentos de puro y absoluto terror. La corta y feroz pelea ilustró la ferocidad y el valor mostrados en los cientos de combates más pequeños que conformaron la batalla naval más larga, grande y compleja de la historia mundial. La pelea entre el United States Ship Buckley y el U-66 es una historia que merece ser recordada. Una innovación que cambió la batalla del Atlántico fue el portaaviones auxiliar o de escolta. Estos portaaviones, conocidos como Baby Flat Tops, tenían menos de un tercio del tamaño de uno de flota y llevaban pocos aviones. Al integrarse a los convoyes, podían cubrir la peligrosa brecha del Atlántico Medio, donde no había protección aérea terrestre. A mediados de 1943, los aliados expulsaron temporalmente a los U-Boats del Atlántico Norte tras perder 38 submarinos en mayo, por lo que la Kriegsmarine se enfocó al sur de las Azores para interceptar convoyes entre Estados Unidos y Gibraltar. Pero la estrategia estadounidense tenía un arma nueva: las mejoras en el rastreo de submarinos U, mediante códigos, radar, sonar y radio, permitieron un nuevo papel a los pequeños portaaviones. En vez de solo proteger convoyes, los portaaviones y escoltas podían ir a zonas de concentración de submarinos U y rastrearlos. Estas flotillas, que comenzaron en la primavera de 1943, incluían un portaaviones de escolta y hasta media docena de barcos escolta antisubmarinos, y se les llamaba grupos cazadores asesinos. El 26 de abril de 1944, un grupo cazador asesino con el portaaviones United States Ship Croatan hundió el U-488, un submarino Milch Cow que reabastecía a los U cerca de las islas de Cabo Verde. Un grupo liderado por el United States Ship Block Island fue enviado a buscar y destruir submarinos U, que posiblemente buscaban reunirse con el U-488. El United States Ship Block Island fue construido por Seattle Tacoma y botado en junio de 1942. El Block Island, con casco de petrolero, C-3 pesaba 7.800 toneladas y llevaba 24 aeronaves. El grupo cazador asesino incluía 4 destructores de escolta: United States Ship Arens, Barr, Eugene E. Elmore y Buckley.
El grupo llevaba siguiendo y acosando a un submarino alemán, con el que tuvo contacto intermitente desde el 1 de mayo. Aún no sabían que el submarino era el U-66. Era una nave veterana, y en sus 9 patrullas de guerra había hundido 33 barcos mercantes, sumando más de 200.000 toneladas brutas registradas, y había dañado 2 lanchas torpederas británicas que intentaron hundirla. En cuanto a tonelaje hundido, el U-66 fue el 7º submarino más exitoso de la guerra. El U-66 era un submarino, tipo 9-C, botado en enero de 1941, tenía un desplazamiento en superficie de 1.100 toneladas largas y una tripulación de 48 oficiales y marineros. Alcanzaba 18.3 nudos y contaba con 6 tubos lanzatorpedos, un cañón de 10.5 centímetros, uno antiaéreo de 3.7 centímetros y un doble antiaéreo de 2 centímetros. En mayo de 1944, el mando era del Oberleutnant Cersei Gerhard Seehausen. Como se sospechaba, el U-66 estaba en la zona para encontrarse con el U-488 y reabastecerse. En la batalla del Atlántico, la línea entre cazador y presa era muy fina. A medianoche del 5 de mayo, el radar del Block Island detectó al submarino a 5.000 yardas, aparentemente listo para atacar al portaaviones con torpedos. El portaaviones aceleró y realizó una maniobra de emergencia para evitar el ataque. El United States Ship Buckley fue enviado al sitio de la señal de radar. El United States Ship Buckley fue el líder de una clase de escoltas de destructores, con 154 unidades producidas. El Buckley se botó el 9 de enero de 1943. El barco desplazaba 1.673 toneladas largas y tenía una dotación normal de 186 oficiales y marineros. Estaba armado con 3 cañones grandes de 3 pulgadas, un cañón cuádruple de 1.1 pulgadas, 8 cañones ligeros de 20 milímetros torpedos y cargas de profundidad. Podía alcanzar una velocidad máxima de 25 nudos. En mayo de 1944, el teniente comandante Brent M. Abel, de la Reserva Naval de Estados Unidos, estaba al mando. A las 2:16 a.m., un Grumman Avenger desarmado en patrulla nocturna detectó un contacto de radar a 20 millas del Buckley y lo guió hacia él. El Buckley avanzó a toda velocidad, llevando motores y hélices al límite hacia las escenas. El avión reportó que el submarino parecía detenido, esperando reabastecimiento, sin saber que el U-488 ya había sido destruido. Esto le dio al Buckley la oportunidad de sorprender al submarino en la superficie. El teniente comandante Brent M. Abel, al mando del Buckley, reportó una luna brillante sobre mar en calma y suave brisa del noreste. El Buckley hizo contacto por radar a las 2:46 a.m. y Abel llamó a la tripulación a puestos de combate. En ese momento, el submarino se movía de manera demasiado errática como para intentar un ataque con torpedos, y Abel decidió no abrir fuego hasta acercarse más, esperando que el submarino pensara que eran un barco de suministros y les permitiera acercarse. A 9.000 yardas, el submarino disparó 3 bengalas como señal de reconocimiento para su barco de suministros, indicando que los había visto. El Buckley se acercó rápidamente. A 4.000 yardas, Abel informó que el submarino estaba claramente silueteado por la luz de la luna. Blanco perfecto. El Buckley giró a la izquierda, quedando frente al submarino. La maniobra fue calculada, pues el submarino detectó la amenaza. Mientras el Buckley giraba, un torpedo pasó por estribor. Abel giró el Buckley a la derecha para mantener el submarino a la vista por la luna, y este abrió fuego con ametralladoras. El Buckley disparó a 2.100 yardas. Los cañones de 3 pulgadas impactaron el castillo de proa del submarino, evitando que la tripulación accediera al cañón principal. El Buckley disparaba todos sus cañones, guiando el fuego de los de 3 pulgadas con radar desde el puente. Seehausen giró el U-66 para evitar quedar silueteado por la luna. Esto les dio la oportunidad de poner en acción su cañón de cubierta, de 10.5 centímetros. Las balas trazadoras caían por todo alrededor del Buckley, pero en la oscuridad, los alemanes disparaban alto y la mayoría de los tiros pasaban de largo. El cañón del U-66 solo perforó la chimenea del Buckley. Abel giró totalmente a la izquierda y el submarino regresó a la luz de la luna. Los cañones del Buckley daban en la torre del submarino y el fuego del U-66 se hizo intermitente. Sabiendo su desventaja armamentística, Seehausen buscaba alejarse para atacar con torpedos. Los vigías detectaron un torpedo hacia la proa de estribor, y Abel ordenó girar a la derecha, logrando que el torpedo no impactara. El Avenger seguía en el aire guiándose por radar, lo que benefició al Buckley, que se acercó disparando sin parar. Un disparo inició un incendio en el puente del submarino. Abel acercó el Buckley a 20 yardas, en rumbo paralelo. El submarino era atacado de proa a popa con ametralladoras y cañones de 3 pulgadas a corta distancia. Abel ordenó que el Buckley girara a la derecha y embistiera al submarino, subiendo sobre su proa. Atrapada, la tripulación del submarino salió en masa, intentando abordar el Buckley.
o tal vez distraer al destructor para que el submarino pudiera escapar. Abel informó que el fuego de ametralladora, metralleta y rifle derribó a muchos de los tripulantes del submarino, mientras salían en masa de la nave. El combate cuerpo a cuerpo era raro en la Segunda Guerra Mundial, pero estos dos barcos luchaban desesperadamente y sus tripulaciones peleaban mano a mano o con armas cortas. Sentado sobre el submarino, el Buckley no podía usar sus cañones y la tripulación rechazaba a los abordantes con cualquier arma, en una pelea más propia del siglo anterior. La tripulación del Buckley se defendió como pudo, arrojando incluso tazas de café del comedor en una estación de armas. Abel dijo que 2 enemigos recibieron golpes en la cabeza con ellas. La tripulación también arrojaba vainas vacías de latón de los cañones de 3 pulgadas. Abel informó que el Buckley tuvo su única baja cuando un hombre se lastimó el puño al arrojar a un enemigo por la borda. La pelea fue cuerpo a cuerpo. El contramaestre Ford mató a un hombre que intentó abordar con una pistola. 45, algo poco común en la batalla del Atlántico. La tripulación del Buckley disparaba al equipo del submarino con rifles y metralletas. Abel puso el motor en reversa para alejarse del submarino y evitar abordajes. 5 alemanes que seguían a bordo fueron desarmados y hechos prisioneros. El U-66 ahora intentaba alejarse de nuevo, y Abel ordenó al Buckley avanzar a toda velocidad. El plan de Abel era acercarse y lanzar cargas de profundidad para que explotaran debajo del submarino. El submarino, intencionalmente o no, giró hacia el Buckley. El Buckley viró para evitar el choque, pero el U-66 lo rozó, dañando el casco y arrancando el eje de estribor al pasar por debajo. Al impactar, el submarino se inclinó más de 60 grados y algunos tripulantes del Buckley vieron dentro del can, descrito como un caos en llamas. Por estar muy cerca para cargas de profundidad, los torpederos lanzaron granadas de mano. Una entró por la escotilla y explotó. El submarino destruido pasó por la popa, hélices girando, a 15 nudos. Esto ofreció un tiro perfecto para los cañones de 3 pulgadas del Buckley, que lograron varios impactos directos en el can. El submarino empezó a sumergirse, pero las escotillas de can y de proa seguían abiertas. Mientras se sumergía, se oyeron varias explosiones. Seehausen ordenó hundir el U-66 para evitar que capturaran su equipo secreto. Todo el enfrentamiento, desde el contacto por radar hasta el hundimiento del U-66, había durado solo 16 minutos. El Buckley rescató sobrevivientes durante 2 horas. Sobrevivieron 36 tripulantes del submarino, incluidos 4 oficiales. El Oberleutnant Serse Gerhard Seehausen no figuraba entre los sobrevivientes. Los sobrevivientes aseguraron que creían haber sido atacados por un crucero ligero y no por una escolta de destructores. Para una pelea a tan corta distancia, no fue excesivamente mortal, pero aún así ambas embarcaciones luchaban hasta la muerte. Y el Buckley fácilmente pudo haber sido perdido si alguno de los torpedos del U-66 hubiera dado en el blanco. El Buckley perdió la hélice de estribor por un eje cortado. Había un agujero de 5 pulgadas en la sala de máquinas, 2 pies sobre la línea de flotación, y daños en la proa por el embiste. El barco requirió casi un mes en dique seco para reparaciones. En 16 minutos, el Buckley disparó 105 rondas de 3 pulgadas, 2.720 de milímetro, 418 de 1.1 pulgadas más de 300 de armas pequeñas y 2 granadas de mano. Por su liderazgo en la acción, el teniente comandante Abel recibió la Cruz de la Marina. La Kriegsmarine se vengaría menos de un mes después, cuando el 29 de mayo el U-549 se coló entre la pantalla de escoltas destructores y hundió el United States Ship Block Island. Pero para entonces, la batalla del Atlántico estaba en sus últimos años. En 1944 los aliados hundieron 248 U-boats y casi los expulsaron del Atlántico Norte. Los aliados siguieron perdiendo barcos por los U-boats hasta el final de la guerra. Hoy es el día de Pearl Harbor, aniversario del ataque japonés a la flota del Pacífico de Estados Unidos, que Roosevelt llamó una fecha que vivirá en la infamia. Entre las muchas historias de heroísmo de este día está la de una pequeña embarcación anticuada tripulada por reservistas navales que desempeñó un papel único en la Segunda Guerra Mundial y en el ataque a Pearl Harbor. Esta valiente embarcación reflejó el espíritu y la determinación de la Marina de Estados Unidos durante 2 guerras y duros combates históricos. La historia del United States Shipboard merece ser recordada. James Harmon Ward tuvo una carrera extraordinaria en la Marina. Nombrado guardiamarina en 1823, sirvió en el United States Ship Constitution del Escuadrón del Atlántico. Después participó en el bloqueo de África, colaborando con la Marina Real Británica para detener el comercio de esclavos en África Occidental. Después, en las Indias Occidentales, combatiendo piratas.
¿No toda gran historia incluye piratas? Ward, erudito naval, dio cursos a guardiamarinas y escribió libros sobre teoría y práctica naval. En 1845, el secretario de la Marina, Jorge Bancroft, estableció una escuela naval en el antiguo Fuerte Severn en Annapolis, Maryland. Jaime Harmon Ward fue uno de los 5 fundadores y el primer comandante de guardiamarinas de la futura Academia Naval de los Estados Unidos. Al comenzar la Guerra Civil de Estados Unidos, recibió el mando del Escuadrón del Potomac. En la batalla de Batias Point en junio de 1861, él lideró desde el frente acercando el United States Ship Thomas Freeborn a la costa para proteger a un grupo en retirada. Mientras apuntaba el cañón de proa del barco, el comandante Ward fue asesinado por el fuego de un francotirador. Fue el primer oficial naval estadounidense en morir en combate durante la Guerra Civil, y su nombre perduró en la Marina de los Estados Unidos. El torpedo autopropulsado de 1860 impulsó la creación del bote torpedero para la Marina. Estos botes pequeños, baratos y rápidos podían salir, atacar barcos grandes con torpedos y luego retirarse. El primer uso exitoso de un bote así para hundir un barco blindado con torpedo autopropulsado fue en la Guerra Civil chilena de 1891, cuando el almirante Lynch hundió la Blanco Encalada en la batalla de la Bahía de Caldera. El desarrollo del bote torpedero dio lugar a otra clase de embarcación, el destructor de botes torpederos, cuyo propósito era proteger a los buques de guerra más grandes de los ataques de los botes torpederos y también poder disparar torpedos ellos mismos. El primer barco de este tipo para Estados Unidos fue el United States Ship Bainbridge, comisionado en 1903. Los diseños de destructores de la Marina de los Estados Unidos evolucionaron rápidamente. En 1916, ante la posible participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y la expansión de la Marina, la Ley de Apropiaciones Navales ordenó construir 50 destructores clase Weeks de 1.154 toneladas, casi el triple del Bainbridge, de 420 toneladas, comisionado. 13 años antes, la amenaza de submarinos en la Gran Guerra impulsó la producción de destructores, construyéndose 267 de las clases Weeks y Clemson. Uno de esos fue el United States Shipward. Diseñados para alta velocidad y producción en masa, los destructores de la clase Weeks eran más grandes que los diseños estadounidenses anteriores, en gran parte debido al requisito de que pudieran alcanzar 35 nudos, lo suficientemente rápido para mantenerse al ritmo de los cruceros de las clases Lexington y Omaha. El diseño más grande tenía una cubierta continua de proa a popa, a diferencia de destructores estadounidenses previos, y un castillo de proa elevado. Por lo tanto, los destructores clase Weeks y los estrechamente relacionados de las clases Caldwell y Clemson eran comúnmente llamados destructores de cubierta corrida. Contaban con 2 calderas y 4 chimeneas. El armamento incluía 4 cañones de 4 pulgadas, 50 calibres, 12 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas, un cañón antiaéreo de 3 pulgadas, 23 calibres y cargas de profundidad. Construido en el astillero naval de Mary Island, cerca de Vallejo, California, el United States Shipward ejemplifica la movilización de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. La Marina estaba dando prioridad a la producción de destructores, incluso retrasando la producción de cruceros para facilitar la construcción de más destructores. Bajo esta presión, la quilla del United States Shipward se colocó el 15 de mayo de 1918 y fue votado el 1 de junio, marcando un récord estadounidense en la producción de un destructor de solo 17 días. El Ward entró en servicio el 24 de julio como uno de los pocos clase Weeks listos para la Gran Guerra, y fue buque insignia de la División de Destructores 18, pero no participó en combate. En mayo de 1919, el Ward participó en un hecho histórico al formar parte de una cadena de barcos de la Marina que asistió en la navegación y rescate de un hidroavión Curtiss de la Marina de Estados Unidos, el primero en volar sobre el Atlántico o cualquier océano. En 1921, junto con la mayoría de sus naves hermanas, el Ward fue dado de baja y puesto en reserva en San Diego. En enero de 1941, ante la guerra, el Ward volvió al servicio con reservistas de la Reserva Naval de Minnesota llamados SMS. Muchas de las naves reactivadas fueron enviadas al Atlántico para proteger convoyes, pero el Ward fue enviado a Hawái, llegando en marzo. Junto a 3 destructores de la Primera Guerra Mundial, fue asignada a patrullar la entrada de Pearl Harbor, donde se había trasladado la flota del Pacífico de Estados Unidos. 1941 fue un año tenso con Estados Unidos y Japón, enfrentados por las acciones japonesas en China e Indochina. Estados Unidos congeló los activos japoneses el 26 de julio de 1941 y el 1 de agosto impuso un embargo de petróleo y gasolina a Japón. Durante las negociaciones, las tensiones aumentaron
y en noviembre la patrulla costera recibió autorización para lanzar cargas de profundidad contra sospechosos submarinos, pues los que entraban sumergidos en aguas territoriales no estaban protegidos por las leyes de paso inocente. El 5 de diciembre, el teniente William Outerbridge, egresado de la Academia Naval en 1927, asumió el mando del Ward. El Ward era su primer mando, ya que antes había sido oficial ejecutivo a bordo del destructor United States Ship Cummings. 2 días después, el Ward patrullaba fuera de Pearl Harbor a las 4 a.m., cuando recibió señales visuales mediante luz de señales del dragaminas costero United States Ship Cóndor, tripulado por la Guardia Costera. El Cóndor había avistado tentativamente un periscopio. Ward ordenó posiciones de combate y buscó con sonar durante 1 hora, pero no halló contactos. A las 6:40, el barco de suministros Antares, que esperaba fuera del puerto por la marea, informó de un objeto sospechoso tras su popa. El vigía de Ward detectó tras el Antares una pequeña estela, señal de un periscopio, el riesgo del que les advirtieron en noviembre. Al principio, el comandante pensó que era una boya, pero luego creyó que era la torre de un submarino, aunque Estados Unidos no tenía algo así en su marina. El oficial en el puente, el teniente Shepner, mandó llamar al capitán Outerbridge, quien estaba durmiendo en la cabina de descanso cercana. Outerbridge llegó al puente aún en pijama. Por su observación, parecía ser un submarino, aparentemente con la intención de seguir al Antares hacia Pearl Harbor. Siguiendo la orden de noviembre, Outerbridge ordenó atacar y cargar contra el contacto. El primer disparo vino del número. El montaje del cañón número 1 de 4 pulgadas disparó, pero el tiro fue largo. El cañón número 3 apuntó y disparó una segunda ronda. El submarino estaba tan cerca que el artillero disparó guiándose solo por la vista, ya que el tiro quedó fuera de la mira del cañón. El disparo pareció dar en la torre del submarino, pero la tripulación no estaba segura. Ward lanzó 4 cargas de profundidad. Outerbridge envió un mensaje al cuartel general del 14º Distrito Naval. Fui claro para evitar que confundieran el ataque con un simple contacto de sonar no identificado. Hemos atacado, disparado y lanzado cargas de profundidad contra un submarino que opera en el área marítima defensiva, informó. El mensaje debió haber sido una advertencia de que un ataque enemigo era inminente, pero el mensaje tardó en llegar a través de los canales y el mando entonces requirió confirmación. Otro destructor fue enviado para ayudar a buscar contactos, pero la Marina no comprendió la importancia del evento. Ward detectó más contactos por sonar y lanzó más cargas de profundidad, pero no vio submarinos. Aún fuera del puerto, comenzó el ataque aéreo. Al principio, la tripulación creyó que las explosiones eran de obras en la carretera. El submarino que Ward había visto era un submarino enano japonés tipo A, uno de 5 que habían sido lanzados desde submarinos más grandes a unas 10 millas de Pearl Harbor el 6 de diciembre. El tipo A medía 75 pies, llevaba 2 torpedos de 450 milímetros y tenía un alcance de 100 millas náuticas. La pregunta de qué fue lo que vio Ward y si logró acertar un disparo no se respondió de manera definitiva hasta agosto de 2002, cuando investigadores de la Universidad de Hawái finalmente descubrieron los restos del submarino, con un agujero limpio en la torre de mando, justo donde Outerbridge había dicho que el cañón número 3 había impactado. El primer disparo entre Estados Unidos y Japón en la Guerra del Pacífico lo hizo el United States Ship Ward, que en su segundo disparo hundió el submarino japonés. Las primeras bajas y la primera pérdida de una embarcación en el ataque japonés a Pearl Harbor fueron japonesas y no estadounidenses. El United States Ship Ward siguió operando fuera de Pearl Harbor hasta fin de año, y en 1942 fue enviado a California para ser reacondicionado como transporte de alta velocidad, junto con otros 16 buques clase Weeks. Los transportes de alta velocidad, antes desconocidos, eran destructores adaptados para desembarcar tropas bajo fuego. Su armamento permitía defensa contra pequeñas embarcaciones y apoyo de fuego. Además, eran lo bastante rápidos para evadir barcos grandes. Su función principal era transportar unidades pequeñas como los Raiders de la Infantería de Marina o los Rangers del Ejército. Los destructores de cubierta corrida eran adecuados para este papel, ya que al retirar la segunda caldera y, en consecuencia, 2 de las 4 chimeneas, se podía acomodar a 200 soldados una unidad del tamaño de una compañía, aunque la velocidad máxima se reducía a 25 nudos. Se quitaron los tubos lanzatorpedos para instalar 4 grandes lanchas de desembarco. Los cañones de 4 pulgadas y 50 calibres de Ward fueron reemplazados por antiaéreos de 3 pulgadas y 50 calibres. El transporte de alta velocidad era eficaz como pantalla antiaérea y antisubmarina, junto con las cargas de profundidad. A los transportes de alta velocidad se les asignó la designación transporte destructor, donde transporte es transporte y destructor. El United States Ship Ward fue redesignado como transporte destructor 16 y estuvo listo para servir en febrero de 1943.
El trabajo de los transportes rápidos era arduo, combinando funciones de transporte y destructor. El transporte destructor 16 realizó diversas operaciones en las Islas Salomón y la invasión de Nueva Guinea. En diciembre de 1944, el barco apoyó el desembarco durante la invasión de Leyte, comenzando la recuperación de Filipinas. Durante una misión de patrulla, el transporte destructor 16 y el destructor United States Ship Mahan fueron atacados por un grupo de bombarderos japoneses G-4M Betty, escoltados por cazas. 3 se separaron para atacar el transporte y sus cañones derribaron a 2. El tercero fue alcanzado y se estrelló contra el transporte destructor 16 a mitad del barco, golpeando tan fuerte que un motor atravesó la nave y salió por la línea de flotación en estribor. El bombardero explotó y causó incendios incontrolables. El barco se detuvo. Su tripulación intentó combatir los incendios, pero las mangueras habían perdido presión. Recibieron ayuda del United States Ship O'Brien, pero al avanzar el fuego hacia el combustible y municiones, el teniente Raimundo Forrest Farwell Jr. ordenó abandonar el barco. Milagrosamente, solo un miembro de la tripulación resultó herido, y la tripulación fue evacuada de manera segura a otros barcos. Debido a los incendios fuera de control, se ordenó al United States Ship O'Brien hundir el transporte en llamas con artillería. Por coincidencia, el antiguo United States Ship Ward se hundió a las 11:30 am. El 7 de diciembre, exactamente 3 años después de que disparara el primer tiro de la guerra en el Pacífico, el comandante del United States Ship O'Brien, William Outerbridge, recibió la orden de hundir la valiente nave, la cual ese día había comandado fuera de Pearl Harbor. El United States Ship Ward recibió una estrella de batalla como destructor y 8 como transporte rápido. Su distinguido servicio y tenaz determinación representaron bien a la Marina en la campaña del Pacífico. El número de Ward, el cañón número 3 de 4 pulgadas calibre 50 de Ward, que hundió la primera nave enemiga en la Guerra del Pacífico, fue retirado cuando el barco se reparó en 1942. En 1958, ese cañón fue instalado como un monumento frente al Capitolio del estado de Minnesota, en St. Paul. Los restos del antiguo United States Ship Ward fueron descubiertos por el buque de investigación Research Vessel Petrel en diciembre de 2017. Guillermo Outerbridge sirvió en la Marina hasta 1957, retirándose como contraalmirante. Murió en 1986 a los 80 años. El 7 de diciembre de 1941, el alférez de la Reserva Naval de Estados Unidos, Juan Carlos Inglaterra, servía en la sala de radio del acorazado United States Ship Oklahoma. Él no debía trabajar esa mañana, cambió de turno. Su joven esposa, Elena, a quien llamaban Lani, iba a llegar al día siguiente y traía consigo a su hija recién nacida, Victoria, a quien él aún no conocía, y por eso había cambiado de turno, para poder pasar más tiempo con ellas cuando llegaran. El Oklahoma estaba amarrado en el muelle Fox 5 ese día, junto al acorazado Maryland, y fue uno de los primeros barcos atacados por los aviones torpederos del Kagi y el Kaga. El acorazado de la clase Nevada recibió 3 torpedos en rápida sucesión, y cuando empezó a volcarse, fue alcanzado por 2 más. Inglaterra resistió los primeros ataques. Pudo salir libre, pero prefirió volver al acorazado y guiar a un compañero a un lugar seguro. Él regresó 2 veces más y rescató a 2 compañeros más, pero cuando entró una 4ª vez, nunca volvió a salir. Oficialmente, fue reportado como desaparecido, uno de los 429 oficiales y marineros que murieron en el acorazado Oklahoma durante el ataque japonés. Le faltaban solo 4 días para cumplir 21 años. Su hija, Tora, nunca conoció a su padre. Casi exactamente 2 años después, el 10 de diciembre de 1943, se puso en servicio un nuevo destructor escolta de la clase Buckley. Fue bautizado como el United States Ship Inglaterra, en su honor. Y su servicio extraordinario demostraría claramente el cambio en tácticas, en tecnología y en la fortuna de la guerra que había ocurrido en los 2 años transcurridos. Es una historia que merece ser recordada. El 18 de mayo de 1944, el destructor United States Ship, Inglaterra, de 306 pies y 1.400 toneladas, zarpó del puerto de Tulagi, en las Islas Salomón. Inglaterra estaba al mando del teniente comandante Walter B. Pendleton, graduado de la Academia Naval de Estados Unidos. Pendleton había comandado el barreminas clase Lapwing United States Ship Turn durante el ataque a Pearl Harbor. El Turn recibió el crédito de haber derribado un avión japonés y de haber rescatado a sobrevivientes del Arizona.
Inglaterra llegó a las Islas Salomón en marzo, y aunque escoltó entre las Nuevas Hébridas y Guadalcanal, aún no entraba en combate. Pendleton y el United States Ship Inglaterra estaban ansiosos por devolverle el golpe a la Armada Imperial japonesa por Pearl Harbor. 5 días antes y a 2000 millas de distancia, en el puerto de Truk en las Islas Carolinas, el teniente comandante Yoshitaka Takuchi, al mando del submarino japonés tipo C-1 Primero 16, se preparaba para abastecer a una guarnición en Bougainville, Nueva Guinea. Takuchi radiotelegrafió al cuartel del Escuadrón de Submarinos 7, en Saipán, Islas Marianas, informando que llegaría a Bougainville el 22 de mayo. Takuchi no sabía que la Marina de los Estados Unidos había interceptado su mensaje. El código naval japonés JCN-25 era distinto al alemán Enigma, que usaba cifrado mecánico. JN-25 era un cifrado de libro donde el remitente escribía y codificaba el mensaje con un libro de códigos. Antes de la guerra, Estados Unidos ya había descifrado códigos navales japoneses, vulnerables al análisis de frecuencia. Romper el código exigía deducir el significado de las frases en cada libro de códigos, que aunque se cambiaban seguido, no variaban mucho. Los descifradores de Pearl Harbor rompieron el código en 1942 y pudieron predecir el ataque japonés a Midway. Estados Unidos había estado utilizando cuidadosamente el conocimiento obtenido de la ruptura de códigos para ayudar a los submarinos estadounidenses, lo que, combinado con el desarrollo de torpedos más confiables, había mejorado significativamente el éxito de Estados Unidos. Compartir información con cazadores de submarinos era algo relativamente nuevo. Inglaterra y los escoltas United States Ship George y United States Ship Raby fueron enviados a localizar al I-16. Salieron hacia el puerto de Laguié el 18 de mayo, y al día siguiente, un avión estadounidense vio al Irtorsham 16 en la superficie. Alertados, Raby, George e Inglaterra acudieron rápido al lugar y efectuaron un barrido de radar en línea de frente. El barrido en línea de frente permite a los barcos unir su búsqueda y formar un gran triángulo de atrapamiento. Los barcos, en una formación en línea de frente, están lo suficientemente cerca para comunicarse fácilmente y conocen las posiciones de sus compañeros. Los barcos pueden coordinarse durante el ataque tras establecer contacto. Juan D. Prock, operador de sonar del England, hizo el primer contacto. Él anunció: contacto, rumbo, 305 grados distancia, 1800 yardas. Le radiaron al oficial al mando táctico a bordo del United States Ship George. Inglaterra atacaría, y Jorge y Raby rodearían a 2000 yardas para evitar que el I-16 escapara. Pendleton primero ordenó una pasada sin disparar para confirmar que el contacto era un submarino, y luego realizó su primera pasada de disparo. Fue el primer ataque de Inglaterra contra un objetivo real. El Inglaterra contaba con el mortero antisubmarino Mark X Hedgehog, arma relativamente nueva en el Pacífico. El Hedgehog, diseñado por los británicos en 1941, se usó en 1942 y se popularizó hasta finales de 1943. El Hedgehog disparaba 24 proyectiles antisubmarinos entre 20 y 300 yardas frente al barco. Cada proyectil tenía una espoleta de contacto que detonaba al impactar con un submarino. Si un proyectil impactaba un submarino, ocurría una explosión. El Hedgehog se recargaba en 3 minutos para otro ataque, aunque la carga explosiva del proyectil Hedgehog era menor que la de una carga de profundidad. Una sola explosión de contacto solía bastar para romper el casco del submarino y hundirlo. La primera andanada falló porque no hubo explosiones. El submarino giró bruscamente a la derecha. Inglaterra no anticipó, errando a la izquierda. Inglaterra reanudó el contacto y disparó. Un Hedgehog explotó, pero no hubo señales de daño al submarino. El I-16 hizo 9 patrullas en la guerra y Takuchi era un capitán experimentado. Movió el submarino tras el Inglaterra, ocultando su sonido en la estela. Pero el Inglaterra hizo contacto de nuevo, lanzando otra mortal andanada de erizos, pero el I-16 estaba más profundo de lo anticipado. Y de nuevo, ninguno de los erizos explotó. Un cuarto ataque falló. Takuchi movía el timón para evadir, pero el Inglaterra ya conocía su estrategia. El sonar registró 5 o 6 impactos en el quinto ataque. Aún así, ¿el I-16 se hundió? La respuesta llegó 2 minutos después. La explosión del I-16 fue tan fuerte que levantó la popa del England 15 centímetros. El I-16 y su tripulación se perdieron. Hubo algo de justicia poética. El I-16 estuvo en Pearl Harbor y lanzó uno de los 5 submarinos enanos para atacar el puerto. En su primer combate, el United States Ship England había conseguido algo de venganza por el joven alférez en cuyo honor fue nombrado. Pero faltaba más.
La Marina Imperial japonesa intentaba la Operación Ago para atraer a la flota estadounidense a un enfrentamiento decisivo. Como apoyo, se enviaron 7 submarinos japoneses del 7º Escuadrón de Submarinos para establecer una línea que interceptara la ruta prevista de los portaaviones estadounidenses. Estados Unidos tuvo una suerte inusual. Una aeronave estadounidense había avistado el submarino RO-104 y envió un informe de contacto por radio. Los japoneses interceptaron la comunicación y ordenaron a los 6 submarinos mover su línea al sur. Los estadounidenses interceptaron esas órdenes y a partir de la comunicación pudieron determinar la ubicación de los submarinos. El George, el Raby y el England fueron enviados para cazarlos. Los 3 destructores avanzaban a rumbo 321 grados, separados por 4.000 yardas. George contactó por primera vez al RO-106, un submarino mediano de la clase RO-100, el 22 de mayo. Al mando del teniente Kitai Uda, el RO-106 realizaba su 11ª patrulla de guerra. George y Raby atacaron mientras England se mantuvo alejado para evitar la fuga del submarino. George sorprendió al RO-106 en la superficie, pero el submarino logró sumergirse para escapar. George realizó un ataque con erizo, pero no logró ningún impacto. El RO-106 pasó bajo Inglaterra, que falló con su salva de erizos. Luego el RO-106 giró, quizá para atacar al United States Ship Inglaterra con torpedos. Fue un error. La segunda salva de Inglaterra registró 3 explosiones. Al día siguiente, una gran mancha de aceite confirmó la destrucción del RO-106. La segunda baja de Inglaterra en 4 días. El escuadrón ya conocía la ubicación de la línea de submarinos japoneses y planeaba avanzar por ahí. El RO-104, comandado por el teniente Hisashi Itsubishi, fue avistado el 23 de mayo. Una aeronave avistó el submarino y el grupo fue a destruirlo. Raby hizo el primer contacto, pero no logró ningún impacto en 4 salvas de erizos. George se acercó y disparó una salva, pero una vez más el RO-104 logró evitar ser alcanzado. Itsubishi intentó escapar sumergiéndose, pero George lo localizó y disparó 3 veces más sin acertar. Frustrados, llamaron al Inglaterra. La primera salva falló, pero la segunda logró entre 10 y 12 impactos, y minutos después se oyó la explosión del RO-104. Inglaterra consiguió su tercera baja desde el 19 de mayo. John Williamson, oficial ejecutivo de Inglaterra, recuerda que un joven marinero le preguntó: «Señor, ¿cuántos hombres había en el submarino destruido?». Williamson respondió que dependía del tipo de submarino, pero que entre 40 y 80 hombres. El marinero lo miró. «Señor, ¿cómo se siente al matar a esos hombres?». Williamson contestó: «Esto es la guerra. La elección es matar o ser matado». El United States Ship George avistó primero al RO-116 comandado por Takeshi Okabe, la mañana del 24 de mayo. Inglaterra se apresuró a la escena. Okabe fue astuto, usando una táctica llamada contraeco, usando su sonar para confundir el sonar de Inglaterra. Pendleton usó una artimaña, enviando pulsos de sonar para que Inglaterra creyera que el submarino estaba más lejos de lo real. Pensando que los había engañado, Okabe dejó de hacer contraeco y se detuvo por completo. Pero Inglaterra lo tenía localizado mejor de lo que él pensaba. La primera andanada de Inglaterra logró 5 impactos. Tomó algo de tiempo confirmarlo, pero Inglaterra había conseguido su cuarta baja. Para este momento, los 3 escoltas ya tenían poco combustible y municiones. Una fuerza cazadora compuesta por el portaaviones de escolta United States Ship Hoggett Boy y 3 destructores llegó el 26 de mayo. Y los 3 destructores escolta fueron enviados a la isla Manus, en Nueva Guinea, para reabastecerse de combustible y municiones. Pero no tenían prisa por perseguirlos, así que trazaron una ruta hacia Manus que los llevaría a cruzar la supuesta ubicación del extremo suroeste de la línea de submarinos japoneses. A unas 110 millas náuticas al noreste de la isla Manus, Raby detectó un contacto por sonar. El ataque inicial con Hedgehog de Raby falló y England se acercó. Williamson expresó preocupación. England solo tenía Hedgehogs para 2 ataques más. Solo requirieron 1. El RO-108 en su 5ª patrulla fue la 5ª víctima de England. La mañana del 30 de mayo England, Raby, George y el United States Ship Spangler navegaron juntos. El destructor clase Fletcher, United States Ship Hazelwood, que escoltaba al Hoggett Bay, había hecho un contacto, pero sus ataques con cargas de profundidad no tuvieron éxito. El submarino RO-105 tenía al capitán Ranazuki Kato, comandante de la División 51 de submarinos japoneses, a bordo. Kato, uno de sus submarinistas más experimentados, seguía rompiendo el contacto. Para el día siguiente, los destructores seguían en persecución. El comandante Haynes, oficial táctico a cargo en el George,
mantuvo a Inglaterra atrás y les ordenó mantenerse alejados. Raby, George y Spengler realizaron ataques, y George aparentemente logró algunos impactos, pero Cato logró mantener el submarino a salvo. Finalmente, Haynes, exasperado, transmitió por radio: «Al diablo, adelante, Inglaterra». Inglaterra atacó, obtuvo buen contacto de sonar y logró 6 impactos en la primera andanada. Haynes transmitió por radio: «Maldita sea, ¿cómo lo haces?». Las impresionantes 6 bajas de submarinos en 12 días del United States Ship Inglaterra es una hazaña sin igual en los anales de la guerra antisubmarina, pero demuestra el cambio en la tecnología y las tácticas de coordinación que ocurrió durante la Guerra del Pacífico. De unos 25 submarinos japoneses desplegados en mayo y junio de 1944-17, fueron hundidos. El United States Ship Inglaterra obtuvo la citación presidencial de unidad y el teniente comandante Pendleton la Cruz de la Marina y un ascenso a comandante. Pero el Inglaterra vería otro cambio en las tácticas que ocurrió durante el transcurso de la Guerra del Pacífico. En mayo de 1945, mientras patrullaba cerca de Okinawa, fue atacada por 3 kamikaze. Aunque sus cañones incendiaron uno, logró golpearla en el costado de estribor bajo el puente. Salvaron el barco y apagaron los incendios, pero murieron 37 tripulantes de Inglaterra. Otros 25 resultaron heridos. Regresó cojeando a los Estados Unidos y se iba a convertir en un transporte de alta velocidad, pero con el fin de la guerra se decidió que su daño no valía la pena reparar. Inglaterra fue retirada de los registros y vendida como chatarra. El almirante Ernesto King, jefe de operaciones navales en la Segunda Guerra Mundial, dijo tras el éxito inglés en 1944 que siempre habrá una Inglaterra en la Marina de Estados Unidos. Esa promesa se cumplió con el crucero lanzamisiles clase Leahy, United States Ship Inglaterra, que sirvió orgullosamente a la nación de 1963 a 1994. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Breves fragmentos de historia olvidada de entre 10 y 15 minutos de duración. Y si te gustó, por favor haz clic en el botón de pulgar arriba. Si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia para futuros episodios, por favor escríbelos en la sección de comentarios. Estaré feliz de responder personalmente. Asegúrate de seguir a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Y si quieres más episodios sobre historia olvidada, lo único que tienes que hacer es suscribirte.